Hola amigos y amigas de Advanced MediaTek Dimensity 9200 o Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda. Son los dos procesadores más potentes que a día de hoy nos podemos encontrar para la plataforma Android a mediados de 2023 y son dos procesadores que son unas auténticas bestias, pero yo he podido probarlos cara a cara enfrentándolo en dos dispositivos, uno con el MediaTek y otro con el Qualcomm, y haciéndole diferentes pruebas, tanto Antutu como jugando en juegos a ultra, como también pasándole por el de Mark, también pasándolo por un test de compresión de archivos de 4K, y he sacado conclusiones, y las vais a ver aquí en todas las pruebas que le he hecho, bastante interesantes, porque no solo cuenta lo que es la potencia bruta, también la estabilidad, también el calentamiento que tiene el procesador, el cómo gestiona ese calentamiento para ir poniéndose cada vez menos potente. De verdad, muy interesante, quedaos porque os va a gustar. Os hablaba de que había podido tener la oportunidad de probar estos dos procesadores en dos dispositivos diferentes. El Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda se encuentra en este Samsung Galaxy S22 y el MediaTek Dimensity 9200 en este Vivo X90 Pro. Y pasamos ya con la potencia bruta. Primer lugar para el test de Antutu, un test sintético que mide la potencia de nuevo bruta, y esto de potencia bruta, quedadse con este concepto, o llamadlo como queráis llamarlo, pero como el punch, ¿no?, que le da directamente el procesador, porque es muy importante y vamos a ver cómo realmente no lo es todo. Pero en potencia bruta gana el MediaTek Dimensity 9200, al menos en este test sintético de Antutu, no por mucho, también tengo que decirlo, pero mientras que el MediaTek consigue, en el caso del Vivo X90 Pro, porque esto desde luego también depende de cómo esté optimizado el dispositivo móvil, cómo esté de refrigerado, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos son los resultados que nos ha dado el MediaTek 9200, 1.242.977 puntos en el caso del MediaTek, mientras que el Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda ha llegado al 1.205.987 puntos. Dos pedazos de resultado, tengo que decirlo, porque esto es así, son dos enormes resultados, los más potentes, como te decía, que yo nunca he visto en un dispositivo. Pero que sí que es cierto que aquí parece a priori que el MediaTek está por encima. Bueno, pues no deis todo por sentado, porque ojo, ya te anticipo que dejo la mejor o la prueba que mejor retrata a estos dos procesadores para el final, pero antes lo ponemos en un test de compresión, una prueba que a mí me gusta bastante y que ya le he hecho a otros procesadores y a otros dispositivos, porque con un mismo vídeo nos da, digamos, resultados de a ver en cuánto tiempo comprime de 4K a 1080 para pasar un archivo de 400 y pico megabytes a, creo que se quedan unos 60, 70, y los dos, digamos, hacen lo mismo porque es la misma aplicación en este caso. Aquí, tanto en el Vivo como en el Samsung, empiezan prácticamente a la vez. El Vivo 2 segundos antes, porque bueno, tenía que darle los permisos primero al Samsung, pero vamos, son literalmente 2 segundos, y lo cierto es que durante todo el proceso el Vivo está un poquito por delante, más o menos como se puede esperar de un dispositivo que ha comenzado un pelín antes, pero básicamente al final acaba teniendo el mismo resultado en cuanto a tiempo, termina tan solo unos 4 o 5 segundos antes que el Samsung Galaxy S22, y no tendría realmente ningún tipo de relevancia más que el hecho de decir que yo he hecho esta misma prueba con dispositivos que no tenían estos procesadores, que eran un poquito inferiores, y ya os digo que es una auténtica pasada que un vídeo en 4K con este tamaño, con esta duración, nos la comprima tan rápido. Ha tardado apenas un par de minutos, incluso menos, en ambos dispositivos. De nuevo destaco el rendimiento de ambos, pero aquí comparativamente pues no hay prácticamente diferencia. Y obviamente muchos de los que estéis interesados en este procesador lo queréis fundamentalmente para poder jugar en ultra, en máxima de calidad gráfica y también máximo de FPS. Los dos procesadores rinden sin ningún tipo de problema para jugar a día de hoy en 2023 a los juegos más top que hay disponibles para la plataforma Android.
van sin ningún tipo de problema, fluidos. Yo con la prueba que he hecho, por ejemplo, en el Genshin Impact, que es uno de los juegos que más agresivos son porque, digamos, pueden requerir en condiciones máximas de gráficos más a lo que es el propio procesador y la propia GPU que tiene el dispositivo integrado en el procesador, me he encontrado como prácticamente no hay diferencia, y también a la altura o al nivel de calentarse en uno y en otro, bueno, pues tampoco. Ahí estás viendo capturas de pantalla en uno y en otro y viendo cómo en los dos realmente se ve excepcionalmente bien y excepcionalmente bien fluido. Pero ojo que ahora viene lo mejor y, como te decía, no está todo ni mucho menos dicho. Mirad, ahí estáis viendo la captura de vídeo de ambos dispositivos y voy a abrir 3D Mark. Yo ya le he pasado, esto es un benchmark que básicamente pasa 20 veces la misma ejecución, digamos, de gráficos, ¿no? Y entonces pone a prueba el dispositivo a base de ciclos que va haciendo. Y esto es muy interesante porque al final acaba dando el resultado no solo de la potencia bruta, como en el primer caso que hablábamos de Antutu, sino también de cómo gestiona el procesador, cómo gestiona el propio dispositivo el verse en una condición de mucho estrés durante mucho tiempo, 20 minutos en total. Y aquí sí que hay diferencias. Veis a la derecha el Samsung Galaxy S23, bueno, lo estáis viendo ahí como lo pone, y a la izquierda bueno, lo ponen a V2219, que es el Vivo X90 Pro, y vemos como, a pesar de que si os fijáis pone Best Loop Score, la mejor puntuación, digamos, en uno de esos loops, que hay 20 en total, como te decía, cada uno dura un minuto y siempre son los mismos repetidos, nos da mayor puntuación, al igual que pasaba con Antutu. La potencia bruta, de nuevo, la tenemos en mayor medida en el Vivo X90 Pro, 3.692 puntos, mientras que en el Samsung Galaxy S23 nos encontramos con 3.572. De nuevo, aquí podríamos acabar y decir, vale, el MediaTek es más potente, ¿no? Que es lo que habíamos visto también en muchos titulares, de que el MediaTek, y mucha gente se había quedado con eso, ¿no? Porque también pretendía poner a prueba ese mito de, oye, pues los MediaTek no son tan potentes como los Qualcomm, etcétera. Vale, intentaba poner eso a prueba y ver realmente a día de hoy, en 2023, a mediados de 2023, qué rendimiento nos da. Pero si no nos quedamos con eso, luego nos vamos a la parte de abajo y nos encontramos cuál ha sido la mejor puntuación de uno y de otro. En el caso del Vivo, con el Dimensity 9200, nos encontramos con 1.734 puntos, mientras que en el caso del Samsung Galaxy S23 nos encontramos con 1.988 puntos. Y aquí está lo realmente muy interesante, y es que durante todo el proceso, aquí estáis viendo el gráfico de uno y de otro, cómo hay una diferencia clara en cómo ha gestionado el proceso, cómo ha gestionado la potencia el MediaTek y el Qualcomm Snapdragon. Mientras en el caso del MediaTek vemos una bajada a partir de la tercera vuelta hasta la sexta. Claramente baja un montón, lo estáis viendo ahí, lo que es el rendimiento, porque como os digo, son 20 ciclos que va repitiendo. El Samsung Galaxy S23 lo hace también, pero poco a poco, es decir, el pico de, digamos, potencia mínima empieza a bajar a partir de la 14, y todo es de forma más progresiva. Esto significa claramente que lo que es en este caso el Vivo con el MediaTek, gestiona peor el hecho de que se caliente o que requiera potencia durante más tiempo. Y esto es que estoy intentando quitar de aquí, vale, que no le daba la vuelta a la pantalla, pero esto sobre todo se ve aquí. Veis cómo aparece loop 1, loop 2, loop 3. Estos son básicamente lo que son las vueltas, las veces que está repitiendo, y vemos cómo sí que es verdad que al principio empieza dando lo mejor el MediaTek con 3.692, mientras que el Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda se queda en 3.572, pero luego, conforme van pasando los loops, va bajando y ya llega un punto en el que aquí, a partir del loop 4, es que empieza a bajar considerablemente y lo empieza a superar el Samsung. Eso se veía en la gráfica, ¿no? Pero es que se ve claramente aquí como además acaba siendo, en la última de las vueltas, de hecho, peor
el MediaTek, el Dimensity 9200 por debajo del Qualcomm Snapdragon. ¿Por qué? Porque parece gestionar peor tanto la temperatura, parece sufrir un cierto estrangulamiento térmico, parece gestionar peor la temperatura y ese estrés constante, ¿no? Es capaz de dar mucho, es como digamos, un corredor de 100 metros, obviamente va a dar más potencia, va a ir más rápido, pero luego uno que haga maratón, pues lo va a sostener durante más tiempo. Es más o menos un símil que se podría aplicar a esto y aquí lo vemos de nuevo también en cómo ha ido gestionando lo que es el frame rate, la tasa de fotogramas por segundo, en el caso de el Vivo y en el caso de también el del Samsung con el Qualcomm Snapdragon. Y me parece bastante interesante también aquí ver datos como el tema de la batería, cómo ha pasado en el caso del MediaTek, del Dimensity, del 85% al 73%, datos muy similares en el caso del Samsung Galaxy S23 con el Snapdragon, de 98 a 87, es decir, lo que ha perdido de porcentaje, pues en uno 12%, en el otro pues un 11%. Parece que hay mejor gestión también en este sentido por parte de Qualcomm y es algo que yo creo que lo sigue haciendo líder, pero además nos encontramos con datos como ha pasado de 24 grados, lo que es la temperatura del Vivo, del X90 Pro con el MediaTek, de 24 grados a 43 de máxima a 35 a 47. Sí que es verdad que el Samsung venía, digamos, de una temperatura media algo mayor porque lo estaba usando un poquito, pero vamos, aún así ha estado cumpliendo de sobra. Y pues imaginadse, incluso quizás en el caso del Vivo, con el MediaTek nos hubiera dado unas puntuaciones incluso peores si el dispositivo no viniera prácticamente de estar un rato sin estar usándose lo que es la pantalla. De hecho, ya acabamos, vemos cómo aquí también hay una diferencia entre, digamos, el frame rate, la tasa de fotogramas por segundo, y cómo rápidamente el MediaTek, el Dimensity, tiene aquí una bajada, que también la tiene en el caso del Snapdragon, pero la bajada es muchísimo más grande en esta parte, en esta primera parte, pasando los 200, que en el caso de nuevo del Snapdragon. Es como que el Snapdragon se mantiene durante mucho más tiempo y esto al fin y al cabo es muy bueno y es clave también a la hora de jugar, porque vale que nos entregue la potencia máxima, vale que a lo mejor si queremos renderizar un vídeo lo saque más rápido porque no necesita más tiempo, pero si queremos jugar durante durante un tiempo sostenido, está claro que la elección, aunque tampoco lo hace mal el Dimensity, pero la elección a priori debería ser la del Qualcomm y se está viendo aquí cómo está mucho mejor optimizado y parece que sigue siendo el caballo de batalla que tiene Qualcomm por encima de MediaTek. A mí me encantaría saber si tú tienes experiencia tanto con MediaTek, con Dimensity, digamos, de alta gama, como también con Qualcomm Snapdragon, saber si has notado lo mismo, ¿no? Que se ha visto aquí claramente porque además no es este el último test que hice un par de ellos más, pero básicamente me daba las mismas conclusiones. El Vivo empezaba muy fuerte, el Dimensity empezaba muy fuerte, pero rápidamente, pasado unos pocos minutos, el rendimiento empezaba a bajar. Me gustaría saber si tú también has experimentado esto, que lo dejaras por ahí abajo en los comentarios, o cualquier duda, cualquier cosita que quisieras dejar, ahí tienes los comentarios que yo estaré leyendo todos. Como siempre, te agradecería un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.